Lo que voy a contarte es una historia relativamente vieja, es de esas historias que solo pueden ocurrir en internet, de hecho sucedió en Reddit, por allá del año 2016, es probable que hayas escuchado de él en algún momento, pero que el hecho de ser una historia vieja no quita el hecho de que es una de las más interesantes que puedas escuchar. Ahora, sin quitarte más tiempo, comencemos. Como ya mencioné, todo empezó en Reddit, era el año de 2016, cosas como los ARG, o juegos de realidad alternativos no eran tan comunes, y el determinar cuando estabas en presencia de un troll, de un loco o de alguien creando una historia era un trabajo bastante difícil. Verás, durante el mes de abril de 2016, muchos usuarios de Reddit se dieron cuenta de que alguien se la pasaba de subreddit a subreddit, escribiendo comentarios en cada post que pudiese ese usuario, tenía esto por nombre de usuario. Mother Horse Eyes, los comentarios, era de lo más extraños, parecían el delirio de un loco, muchos pensaron que era un simple troll. ¿Qué es lo que escribía este usuario? Todos sus comentarios estaban escritos de tal forma que parecía que estaba divulgando información confidencial. Algunos hablaban del proyecto MK Ultra, el cómo los agentes de la CIA experimentaban con drogas como el LSD, también hacía mención de experimentos hechos durante la guerra de Vietnam, pruebas atómicas y así sucesivamente. Parecían como si alguien dentro de la CIA o del gobierno americano estuviera filtrando información confidencial y sumamente secreta. El problema es que los comentarios que hacía aquel usuario tenían un tema que se repetía en cada uno de sus comentarios, eran las llamadas interfaces de carne. Quizás la traducción sea burda, pero sirve de igual forma para que entiendas lo extraño del caso. Las publicaciones eran escritas en primera persona, contando de forma desincronizada una especie de línea de tiempo. He aquí una de las publicaciones. En Vietnam, el gobierno estadounidense intentó apaciguar el país aldea por aldea mediante el programa de aldeas estratégicas, básicamente creando aldeas en las que la influencia del Vietcong era nula o escasa. Probaron experimentos más extremos en los que aislaron completamente aldeas o grupos de aldeas, sin permitir absolutamente a nadie entrar o salir durante períodos de hasta 4 años. En algunos pueblos, la gente simplemente moría de hambre, en otros, más autosuficientes, se las arreglaban para sobrevivir. Se observó que en muchos de los pueblos donde se probó esta técnica surgieron movimientos mesiánicos o milenaristas. En 16 incidencias separadas, los pueblos fueron capaces de inventar independientemente interfaces de carne y portales no eléctricos, y se conjeturó que estos pueblos estaban siendo dosificados colectivamente con LSD durante largos periodos de tiempo, y sus mutaciones intelectuales permitidas para estos avances. Las interfaces de carne fueron eventualmente destruidas por el ejército norvietnamita con un terrible coste en las vidas. Como el anterior, habían varios comentarios más repartidos por todo Reddit. Por supuesto, esto captó la atención de los internautas, los cuales, fascinados por las locuras escritas por este personaje, comenzaron a especular. Algunos pensaban que era un troll de internet, alguien que quería llamar la atención. Otros creían que se trataba de una mujer u hombre que no estaban en sus cabales, un loco que escribía incoherencias en internet. Ahora, al igual que ese momento, te estarás haciendo las siguientes preguntas: ¿quién es Mother Horse Eyes? ¿Qué son las interfaces de carne? ¿Y de qué se trata todo esto? Bien, para averiguarlo vamos poco a poco. Primero, ¿qué son las interfaces de carne? Esto es lo que escribió Mother Horse Eyes al respecto. Evidentemente, no puedo definir una interfaz de carne en términos de propósito, composición o mecanismo. Solo puedo enumerar los diversos fenómenos relacionados con ellas. El principal de ellos es la creación de una zona incidente en la que los objetos se segmentan espontáneamente, es decir, partes de los objetos simplemente desaparecen y, sin embargo, los objetos siguen comportándose como si las partes que faltan aún estuvieran presentes. También se ven túneles complejos creados en la Tierra. Se les ha denominado granjas de hormigas. En las interfaces submarinas aparecen organismos cruciformes quitinosos. Se cree que estos organismos sui generis son el resultado de procesos evolutivos que tuvieron lugar en un entorno distinto al terrestre. Esto es especulación, pero en este caso, estoy de acuerdo. También han aparecido cilindros metálicos gigantes que experimentan una segmentación espontánea continua.
suelen tener al menos 10 metros de diámetro y pueden llegar a ser mucho mayores, y solo se producen en interfaces muy grandes, es decir, portales. Más allá de esto, los fenómenos son demasiado variados para mencionarlos, y diferentes para cada interfaz. Como estos varios comentarios fueron escritos, de hecho algo que no comenté fue que el primer comentario que se hizo fue el 21 de abril del 2016 a las 3:30 de la tarde, así pasaron las horas y los días hasta que el 23 de abril del 2016 a las 7 de la noche con 12 minutos, en cuestión de 2 días, ya se habían hecho al menos 15 posts, cada vez más complejos y que brindaban más información sobre lo que eran las interfaces de carne. Además, después del 23 de abril, las cosas empezarían a aclararse. Después de ese último post, Mother Horse Eyes crearía un post en un subreddit que ya no existe, en el cual por primera vez hablaría con la gente, resolviendo de cierta forma lo que estaba ocurriendo. Mother Horse Eyes dejó ver que en realidad era un hombre, obviamente estadounidense, de unos 30 y tantos, el cual no contaba con una muy buena educación escolar. Esto es importante saber, pues, en sus posts hay errores de gramática así como errores históricos. Además nos cuenta de su adicción a la bebida. En gran parte el post nos deja entrever que en realidad todo esto de las interfaces de carne no son más que ficción. Mother Horse Eyes no era más que un escritor el cual quizás vio el potencial que tenían las redes sociales para ser usadas para sumergir a la gente en la narrativa de una historia, lo que hoy conocemos como ARGS y terror analógico. Esto puede que decepcione a varios, pero la historia continúa. Justo después de que Mother Horse escribiera aquel post, el subreddit que había creado para hacerlo, fue bloqueado y puesto en privado. Esto dejó confuso a todos los que seguían la narrativa, pero poco después se creó un nuevo subreddit destinado a reunir a todos aquellos que tuvieran interés en la narrativa, además de que se creó una wiki donde se recopilaba toda la información dada por Mother Horse hasta este punto, y si bien Mother Horse no volvería a dejar un mensaje a su audiencia, e incluso al saber que quizás todo era ficción y que obviamente no era real, la fascinación por este universo de ficción que se estaba gestando seguía estando ahí y seguía creciendo, al igual que la complejidad de los relatos. Aunque es verdad que conforme transcurrían los posts, Mother Horse parecía distanciarse cada vez más de las interfaces de carne, y comenzó a expandir más el propio universo que había creado, introduciendo tecnologías, viajes a otras dimensiones e incluso el empezar a usar personajes que serían recurrentes en muchos de sus posts. Como ya puedes darte cuenta, lo que se denominó como la serie Interfaz, llegó a ser bastante conocida en internet, tanto que varios medios de prensa digital comenzaron a hablar de este fenómeno, varios periódicos se hacían eco de la noticia, la historia más aterradora de Reddit la llamaban. Durante este tiempo además, varios artistas que eran fan de la serie, comenzaron a crear dibujos, pinturas inspiradas en sucesos o lugares mencionados en los relatos de Mother Horse, e incluso se hizo música para ambientar las narraciones. Aunado a esto, varios usuarios usando nombres de personajes de las narraciones, intentaron crear sus propias ramificaciones de la historia, sin mucho éxito hay que aclarar, pero el intento estuvo ahí. Ya para terminar, para cuando Mother Horse llegó al post número 100, la narración y la historia que había creado, habían llegado a su fin, la trama principal había acabado, aunque varias tramas secundarias habían quedado abiertas o habían terminado de forma ambigua. Mother Horse dejó un mensaje en el que agradecía a todos por el apoyo que le habían dado a su trabajo que duró 3 meses en completarse, pues el último post fue publicado el 17 de julio de 2016. Por si te interesa, el subreddit de Mother Horse Eyes sigue activo. Si bien hay tan solo unos 10 usuarios activos, puedes encontrar en ese subreddit todos los posts y puedes leerlos por si te llega a interesar esta fascinante historia.